Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro cercano. Estamos transmitiendo desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Desde aquí, desde este lugar tan particular de la ufología, esta zona caliente por excelencia en la República Argentina, continuamos con esta serie de programas donde estamos adentrándonos de a poquito en el mundo de la ufología. Estuvimos, si se recuerdan, viendo diferentes casos de encuentros cercanos y en el programa pasado anterior nos abocamos a el encuentro cercano del cuarto tipo. Hablamos de distintos casos a nivel mundial, pero en este caso les traemos uno que pertenece a la República Argentina. Sí, vamos a ir recorriendo diferentes eventos de la casuística ovni y nuestro país tiene, la verdad, una larga historia de gente que se ha animado a contar lo que le sucedió con seres, con luces inteligentes, con ovnis, con naves. Vamos a hablar hoy de un caso emblemático de 1978, más precisamente ocurre esto un 6 de septiembre del 78 con un niño de apenas 12 años en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Venado Tuerto, aquí en la Argentina. Estamos hablando de Juan Oscar Pérez. Un caso interesantísimo porque está asociado a otros eventos que se dieron en la famosa oleada de ovnis del mes de septiembre de 1978 por la zona. Vamos a tocarlos muy sucintamente, dos casos asociados a este, pero el día de hoy la historia es Juan Oscar Pérez. Bueno, tuvimos la suerte de conocer a Juancito personalmente en años anteriores. Ha venido aquí a Capilla del Monte, lo hemos traído desde Venado Tuerto para un evento aquí en Capilla, en el Cine Teatro Enrique Muiño. Pudimos conocer también al director de la película Testigo de Otro Mundo, Alan Stivelman. Ustedes pueden ver en esta película, Testigo de Otro Mundo, toda la historia de Juan, qué le sucedió cuando tenía apenas 12 años, las repercusiones del caso, los que investigaron profundamente desde el punto de vista científico y psicológico y a las conclusiones que llegaron. Por supuesto, cuando hablamos de conclusiones son solamente parciales, ¿no es cierto? Porque los casos son abiertos, el caso de Juan también, de hecho continúa hasta el día de hoy con eventos de carácter ufológico. Y bueno, como les decimos, tuvimos la suerte de conocerlo, es una persona entrañable que se hace querer ni bien uno lo conoce, de una sinceridad sin dobleces, totalmente transparente, simple, un hombre de campo, que cuenta lo que le sucedió cuando era apenas un niño. El hecho de que él haya podido venir a Capilla del Monte, presentar justamente su película y después interactuar con el público ayuda y ayudó en su momento a mucha gente a tratar de entender este fenómeno que es más común de lo que nosotros pensamos. Juan Oscar Pérez nos regaló su estancia de 5 días aquí en Capilla del Monte, con el cual pudimos convivir en el día a día y también participar del avistaje de encuentros cercanos del primero y segundo tipo aquí en Capilla del Monte, más precisamente en las zonas de Puertas del Cielo. Algo realmente maravilloso para aquel investigador que puede cotejar el cuarto tipo con el primero, segundo y tercer tipo, todos a la vez. Pero vamos a adentrarnos de lleno a la historia de Juan Oscar Pérez, una historia única, irrepetible y, como decía Claudia, muy estudiado desde el punto de vista académico, lo que le da una validez absoluta. Bueno, vamos a empezar a contar de a poquito esta historia que, como les digo, ustedes pueden ver la película Testigo de Otro Mundo, también leer el libro del doctor Berlanda, el psiquiatra que investigó el caso y trató a Juan en su momento, Tras la Niebla. Ahí ustedes pueden ver también todo este caso. Pero bueno, vamos a tratar de resumirlo en pocos minutos para que se sientan motivados a seguir investigando. Y por supuesto, les recomendamos el canal Conversando con Banji, de mi compañera, que allí le hacemos una entrevista a fondo, bueno, le hace Claudia, una entrevista a fondo acerca de esa experiencia, que también pueden ubicarla en YouTube. Ya vamos a dejar después todos los links o vamos a dejar el nombre del canal para que ustedes puedan cotejar los diferentes enfoques que se le dan a este caso. Bueno, resulta que él era un niño, como decimos, de 12 años, acostumbrado a las tareas del campo, como todos los niños de aquellos años, hablamos de la década del 70, y una mañana del mes de septiembre, precisamente el 6 de septiembre de 1978, su papá, Felipe, que era el capataz en la estancia La Victoria,
le encarga a Juan un mandado, una tarea, a la cual estaba acostumbrado Juan, que era montar su caballo, en este caso va a ser el caballo Cometa, que Juan le tenía mucho aprecio. Tenía que ir a buscar una tropilla, recibir una tropilla de caballos que venía de otro campo, y él tenía que trasladarlos hacia la estancia La Victoria, porque iba a haber trabajos con los tractores, los tractoreros, como le dice él, entonces tenían que despejar esa zona de los animales para que los tractores pudieran avanzar y hacer las tareas de sembrado en el campo. Entonces estaba abocado a esta tarea, luego de esto iba a ir al colegio, como lo hacía todos los días, a la escuela allí rural en Venado Tuerto. Se levanta muy tempranito, toma unos mates con su papá e inmediatamente monta a Cometa para ir hacia la zona donde iba a recibir la tropilla. Es muy importante ponernos en contexto, no solo geográfico, sino cultural de Juan Oscar Pérez. Estamos a las afueras de la ciudad de Venado Tuerto en el año 1978. Un chico que había venido de campos del Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, y que cuando vio por primera vez al sur de la provincia de Santa Fe estas maquinarias atípicas, los tractores, se asustó muchísimo. Es decir, su contenido de conocimiento era muy limitado y muy asociado a la naturaleza, al trabajo casi manual de lo que son trabajos de campo, ¿no? El arreo de animales, la siembra que seguramente en Entre Ríos se hacía en forma manual, con bueyes, con un arado tirado por bueyes. La cuestión es que todo esto nos hace entender que no hubo contaminación cultural en su relato, es decir, no es que él vio una serie de televisión por algún canal de Argentina o tenía acceso a revistas de ciencia ficción, cómics. No, es decir, un chico que se dedicaba únicamente a las tareas de campo y también en sus tiempos libres, cuando podía, a estudiar, ¿no? Iba a la primaria. En ese contexto, como bien comentaba Claudia, sale en busca de esa tropilla que había que trasladar de parcela, ¿no? Por estos trabajos de siembra que iban a hacer los tractores. Y se adentra en el campo buscando primero los molinos de agua, porque los molinos de agua, sobre todo el de agua dulce, es la referencia para ubicar la casilla, para que aquellos que habitan en esa casilla, que trabajan en el campo, puedan tener acceso a agua potable, bueno, para beber, para bañarse, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, había mucha niebla, esto él lo destaca esa mañana, había bancos de niebla, lo cual es común en estos campos. Ustedes saben que la provincia de Santa Fe tiene un clima muy húmedo y las mañanas son a veces muy brumosas, estaba comenzando la primavera, se estaba yendo el invierno, el clima estaba cambiando. Bueno, él decidió adentrarse en la niebla porque sabía que en esa dirección iba a encontrarse con la casilla. La casilla es el lugar donde los peones están descansando y donde van a recibir la tropilla y luego él la tenía que dirigir hacia otro campo. Cuando atraviesa la neblina, algo que le llama la atención es que detrás de esa neblina y alrededor de lo que supuestamente era una casilla no había niebla. Esto le llama la atención, es como que había un espacio donde estaba limpio el ambiente, no había niebla. Tal es así que él podía ver el cielo. Podía ver el cielo, eso le llama la atención. Todo el tiempo su caballo Cometa va a estar muy desconfiado, muy nervioso, él tiene que sujetarlo fuertemente de las riendas, no quiere avanzar, pero aún así él sabe cómo manejar caballos desde muy niño y obliga de alguna manera a Cometa a que siga avanzando. Cuando va llegando a lo que él pensaba que era una casilla, se encuentra con algo muy extraño y él mismo dice, qué rara esta casilla. Pero bueno, aún así desciende del caballo, lo deja atado en una especie de escalerilla metálica. Una rampa sería. Claro, Una rampa. deja ahí al caballo atado y quiere buscar a la gente, quiere buscar a los peones, no ve a ninguno por el lugar, entonces se anima a subir esa escalerilla, que bueno, estamos en presencia, y ya lo decimos, no era una casilla, estaba en presencia de una nave o de un ovni, un objeto volador no identificado. Él, en su inocencia de 12 años, y como dice Eso Fernando, claro, sin ninguna contaminación cultural, piensa todo el tiempo que es una casilla y se va a encontrar dentro los peones. Por eso, exactamente, por eso él hizo un acto automático, que era atar la rienda del caballo a un lugar fijo de esa supuesta casilla,
que él después con el tiempo se da cuenta que es una rampa, obviamente, después de ya casi 50 años, ha adquirido mucho conocimiento y que también tiene que ver con la ufología, de que su caballo fue atado a la rampa. Y como bien dice Claudia, ingresa a una primera estancia, una primera habitación o sala, donde ve dos tipos de seres. En uno de ellos ve a uno pequeñito que estaba sobre una mesada trabajando, una especie de haciendo análisis de tejido. Él decía que como que cortaba carne. Eso fue lo que él dice. Yo vi a uno grandote, a uno alto y a uno bajito. Y el bajito estaba cortando carne. Esas son las palabras que él utiliza. Claro, y en la otra estancia, en la otra habitación, donde ya había lo que ahora conocemos o definimos como monitores, había un ser alto, con todo un traje, con casco, y una manguera que salía de lo que sería su casco, como una especie de elemento que le brindaba una cierta atmósfera al que se encontraba en el interior de ese traje, a ese alienígena. Claro, esto por supuesto lo estamos deduciendo nosotros del mismo relato de Juan. Él lo que ve es este ser alto con un traje, no logra verle el rostro porque tiene una especie de Claro. escafandra, con una visera a la altura de los ojos, pero no logra ver más que eso. Y bueno, se queda totalmente desconcertado viendo esto, quiere avanzar, no puede, hay una especie de campo de fuerza o de energético que le impide avanzar, él coloca sus manos, hace presión, no hay puertas ni nada aparentemente, pero puede ver la escena a cierta distancia, pero como les digo, no puede avanzar. El ser alto en algún momento lo mira, dirige la mirada hacia Juan, el chiquito no, sigue haciendo sus tareas, y en ese momento él toma conciencia de dónde está, obviamente se da cuenta que no es una casilla, que es algo raro, ve esas pantallas. Recordemos que él no, en esa época no había computadoras, no tenía celular, no tenía ni siquiera televisión, Juan. Entonces para él todo era un mundo nuevo, tecnológico, donde este ser alto tocaba simplemente con sus dedos, hablamos de una pantalla táctil hoy por hoy, ¿no? Claro. Y cambiaban las imágenes, veía estrellas, mapas, cosas extrañas. Lo interesante también es que de vez en cuando el ser pequeño interactuaba con el grandote y pasaba a través de ese campo de fuerza, ese campo de energía. Es cierto, Cosa que a él sí. le llamaba la atención, él no podía acceder a ese lugar. En su plena curiosidad de preadolescente, de tratar de entender el contexto donde estaba, el ambiente donde estaba. Y él pierde el tiempo, la noción del tiempo, cuánto estuvo en ese artilugio, y le llama la atención o se pone un poco nervioso por los relinchos del caballo. Es decir, no por lo que él estaba vivenciando, sino por temor a que ese caballo se escapara, y detrás de eso venía el rigor muy fuerte de retos y a lo mejor más que un reto del padre, ¿no? Claro. Imaginémonos una familia de una relación muy dura, muy seca, donde había que cumplir con las tareas. Claro, en realidad empezó a preocuparse no tanto por lo que estaba viendo, sino por su caballo. Tenían estos niños un sentido de la responsabilidad Claro. muy grande. Cuando se le da un caballo a un niño que ya hace tareas de adulto en el campo, es su responsabilidad el caballo. En ese momento él pensó, si se llega a lastimar o escapar cometa, a mí mi papá me va a pegar, me va a castigar y bueno. Como decimos eh, en Argentina, me va a fajar. Sí, exactamente. Entonces en ese momento baja la escalerilla rápidamente para desatar el caballo y subirse y se da cuenta que detrás de él viene el ser alto, el que tenía la escafandra y la manguera. Baja con él de este artilugio y en la desesperación ve que Juan no puede subirse al caballo porque el caballo estaba enloquecido, imagínense viendo a este ser, eso que no era una casilla, me imagino cómo estaría ese caballo. Entonces lo alza, tomándolo de un brazo a Juan, lo sube al caballo, el ser alto, y sale a todo galope. En la escapada, en la huida, Juan sin querer se enredan en la rienda, en las riendas del caballo, Tal uno cual. de los guantes del ser, ¿sí? Porque este ser tenía guantes, y queda enroscado, enredado en la rienda y sale a todo galope. Cometa, Juan Oscar Pérez y el guante de este ser. Hacemos un paréntesis aquí porque lo interesante de esta acción que tuvo este ser alto para con Juan, de colocarlo sobre el caballo, dejó una marca en su brazo que aún perdura, como una vacuna de las
que nos dábamos nosotros de pequeños, es una aureola muy, muy, muy nítida, después de 50 años, donde él posó seguramente su dedo pulgar o prensil para poder sostenerlo a este niño y subirlo al caballo. Sí, él recuerda que con una sola mano lo subió Tal cual. al caballo, tiene todavía la cicatriz, esa cicatriz no se va a cerrar inmediatamente, no le va a causar dolor, pero va a estar supurando como un líquido transparente durante gran tiempo, Sí, sí. y al día de hoy tiene la cicatriz allí en su brazo derecho, ¿no? Recuerdo de ese contacto físico que tuvo con este ser. La cuestión es que, bueno, se iba con un guante, claro, ¿no? volvemos a la escena que estaba relatando Claudia, se va con el guante, él no percibe, no se percata de que está enredado el guante, sino su temor era que el caballo en su desbocada no cruzara, no atravesara un alambrado, porque él obviamente se lastima el caballo y él sale volando directamente, catapultado, con las consecuencias de caer a alta velocidad. En ese momento que estaba pensando eso, se le acercan dos esferas que empiezan a rodear al caballo y a través, podríamos definir un campo magnético, logran sacar el guante y lo llevan, sería a su lugar de origen, es decir, donde estaría este ser grandote esperando recuperar este adminículo, ¿no es cierto? Claro, Cometa termina de enloquecer con estas luces que van rodeándolos. Este es un detalle no menor, siempre o casi siempre en los eventos de estas características, todos los elementos extraterrestres o alienígenas tienen gran celo y gran cuidado estos seres de que vuelvan a ellos, es decir, en general como para no dejar pruebas o evidencia de su visita. Entonces, ese guante tenía que ser recuperado a toda costa y por esto salen estas caneplas, podríamos decir, estas esferas de monitoreo y logran nuevamente recuperar la Y, evidencia claro, ¿y extraterrestre, qué ¿no? pasó cuando llega Juan a su Claro, lugar de origen, para digamos? esto la familia estaban muy desconcertados por el tiempo que había tardado, que era más de lo común, y él llega a todo galope con Cometa, entra en la estancia, se esconde debajo de la cama, ¿sí? Y no quiere salir Juan, totalmente atemorizado. Estaba su hermana que estaba ordeñando vacas, en ese momento estaba haciendo las tareas de recolección de leche, ¿no es cierto? La leche recién ordeñada que hacía todas las mañanas, ve pasar esas luces. Ella logra ver algunas luces y bueno, habla con el hermano menor de Juan, que tiene por sobrenombre Capataz, no entienden lo que sucede. Detrás de Juan logran ver la tropilla que venía sin rumbo, la tropilla de caballos, y bueno, todo este evento y toda esta gran confusión, luego de a poco Juan va a ir contándola, muy de a poco, porque realmente el temor que él tiene es el castigo de su padre, ¿no? Claro, De que no logró hacer las tareas como se le habían encargado. encargado. Y bueno, y todo el evento que vivió, sinceramente, que fue absolutamente extraordinario. Sí, es así que él empieza, como bien dice Claudia, a contar su experiencia. Un diario local se hace eco de este relato. En la zona ya había ufólogos que estaban investigando esta oleada ovni que se estaba dando en la zona de Venado Tuerto y llega el caso a oídos de nuestro gran investigador argentino-uruguayo Fabio Serpa. Él hace la publicación en Cuarta Dimensión y se conoce este caso, evidentemente también a través de otros medios. Los Estados Unidos sabían de esta oleada ovni en la zona y viene de Estados Unidos un gran referente, actualmente vive y es el doctor Jacques Vallée, un astrofísico que viene con su esposa que es especialista, es psicóloga, especialista en niños, para tratar de dilucidar si el relato que había generado Juan Oscar Pérez era fantasía propia de su imaginación o realmente una vivencia por la cual había transitado. Sí, esto es interesante porque a lo largo de los años, luego Juan va a ser investigado, su caso, su relato, va a tener todo un chequeo médico, ¿no es cierto? Y también psicológico para establecer esa coherencia en el relato. Siempre va a estar contando lo mismo hasta el día de hoy.
con todo detalle, con las mismas palabras, lo cual le da un asidero de veracidad a lo que él está contando. Esto es muy importante. Y sobre todo que él nunca buscó fama, ni mucho menos, al contrario, tuvo siempre... lamentablemente sufrir burlas, el bullying, ¿no es cierto? Porque a él se le han despertado capacidades diferentes, extraordinarias, a partir de estos encuentros, que fueron varios, como la precognición, ¿no es cierto?, la evidencia, y esto a veces no fue bien recibido por sus amigos y su entorno. Creían como que él quería ser superior al resto o el elegido, en fin, lo cual le trajo muchas desventuras. De hecho se fue de su lugar, de sus pagos, anduvo por otras provincias durante muchos años y bueno, actualmente vuelve a la provincia de Santa Fe donde vive con su familia nuevamente. En este derrotero de tratar de evitar el bullying, también al vivir en otros lugares, en otras estancias, como después nos contó un caso que él vivenció en la provincia de San Luis, en lo que es la Casa del Jabalí, de contacto, a él lo siguen monitoreando según sus palabras, él decide dar a conocer su relato y lo rescata también Anal Stevenson, el director, porque quería saber qué era lo que había pasado en aquel año 1978, que como dijimos también hubo otros eventos de avistaje o de contacto del segundo y tercer tipo, como es el caso El Ayón, que fue el 3 de septiembre de 1978, donde vio ya naves posadas a la vera de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 350, y después, días anteriores a lo de Juan, el 3 de septiembre, en pleno centro de la ciudad de Venado Tuerto, un muchacho, el caso Torres, que yendo a trabajar a una panificadora también tuvo un evento del contacto del tercer tipo, con una serie de luces que lo iluminaron. Bueno, evidentemente es un caso muy especial que, como bien dijo Claudia, sigue abierto. Claro que sí, hemos tenido la oportunidad, como les decimos, de recibir en Capilla del Monte, más precisamente en nuestra casa, aquí, desde donde estamos transmitiendo, lo hemos recibido a Juan, estuvo con nosotros 5 días compartiendo, y bueno, lo conocemos realmente mucho a Juan y podemos decir que su testimonio es verdadero, que su vivencia ha sido real, y luego hay, por supuesto, una gran cantidad de interpretaciones con respecto a lo que le sucedió, inclusive el contacto con su origen guaraní, con esta posibilidad de estar en comunidades en Paraguay, y bueno, esto lo va a ir recordando a través de lo que es la hipnosis regresiva con el doctor Berlanda y demás, ¿no? Entonces, es un caso, como bien decía Fernando, abierto. Hasta el día de hoy sigue Juan con estos eventos. En nuestro canal ya tenemos subida una entrevista, que es la que tiene más vistas realmente en nuestro canal de YouTube por el impacto de este caso. Estamos por estrenar en estos días la segunda parte, donde él sigue contando lo que le sucede hoy por hoy allí en Venado Tuerto con las luces y los seres. Sí, es un caso conocido a nivel mundial, ¿no? Está reconocido como un caso verídico a nivel mundial de contacto del tercer y cuarto tipo. Bueno, ya estamos promediando nuestro encuentro del día de esta semana, como lo hacemos todos los jueves. Antes de despedirnos, queremos agradecer a todos los que participaron del Café Ufológico Encuentros Cercanos el pasado 29 de marzo. Tuvimos la posibilidad de estar junto a la directora del canal FM Mantra, la Maga, con la cual compartimos muchos momentos agradables y la experiencia de compartir un café ufológico. Sí, un recuerdo hermosísimo. Gracias a Mantra FM por difundir y apoyar nuestro trabajo investigativo. Súmense a AIPA, nuestra Academia Internacional de Paleocontacto. Para más informes, no duden en comunicarse con nosotros. Nos veremos la próxima semana, como siempre, aquí en Encuentros Cercanos. Buscadores de la verdad y libres pensadores, nos volveremos a encontrar. Chau, chau.